Estamos con Gastón Enestrosa, abogado, fue director de transporte de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Enestrosa, a Reporte Especial. Bienvenido y muchas gracias por la invitación. Hoy ya radicado nuevamente en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, una ciudad donde justamente el transporte público, o mejor dicho, la falta de transporte público es uno de los debates ciudadanos, ¿no? Casi permanentes, ¿no? Un tema al que prácticamente hasta ahora nadie le ha podido encontrar una solución. Le pregunto, ¿es viable el transporte público en una ciudad como Junín? Por supuesto que es viable y las experiencias de ciudades similares a Junín lo indican, digamos, y para eso no hace falta, digamos, ningún tecnicismo ni ninguna cuestión política partidaria, digamos, para el análisis. Lo que sucede cuando nosotros decimos si el transporte es viable, tenemos que estar considerando qué es viable o qué entendemos por viable. Digamos, si yo hace poco leía declaraciones de un funcionario municipal, de un alto funcionario municipal, que decía el transporte en Junín no tendría clientes, el transporte en Junín no sería rentable, por lo tanto no podemos ir hacia un sistema de transporte público. Bueno, la realidad es que el transporte público es un servicio público, ¿sí? Y es una obligación del Estado proveerlo porque hace a la calidad de vida del ciudadano. Y la realidad es que lo que debemos intentar en primer modo es que sea sustentable y por último rentable, pero la realidad es que el transporte debe existir y en Junín es viable y no solamente es viable, es sumamente necesario, digamos. Lo vemos todos los que, digamos, vivimos en Junín, yo lo digo con alegría porque he vuelto a vivir a Junín después de 20 años, pero la realidad es que es una falta, digamos, de consideración hacia el otro, el no establecimiento de un servicio público. Cuando se habla de que sería inviable por una cuestión de costos, ¿no? Por los subsidios que demandaría, y sobre todo por el gasto, ¿no? Que dicen muy cerca del municipio le generaría a la propia comuna, ¿no? Mire, primero que para hacer ese análisis hay que hacer un análisis serio y decir, bueno, a ver de qué estamos hablando. Segundo, tiene que ver con lo que yo le digo, que es la decisión política de llevar adelante el sistema de transporte público o no. Si lo tomamos como un hecho puramente comercial o mercantilista, digamos, que tiene que ganar plata, y bueno, seguramente vamos a discutir largo y tendido. Ahora, si consideramos, digamos, la necesidad del transporte público, digamos, la vemos expuesta todos los días en la cantidad de accidentes en motos, porque el ciudadano no tiene cómo movilizarse en una ciudad como Junín. Después pasa a ser una cuestión de política pública orientada a qué, digamos, a dónde destino los recursos del municipio. Digamos, yo no soy quien, no me ha tocado ser parte del Ejecutivo Municipal para saber los números del municipio. Los puedo saber a partir del interés de vecino. Pero la realidad es que, digamos, es una cuestión de priorización y lejos está de ser una prioridad de esta gestión municipal, el transporte público, porque los propios hechos así lo indican, ¿no? Un poco dándote respuesta a lo que vos planteás. Indudablemente que el transporte público en una ciudad donde desde hace varios años ha dejado de prestarse implica un compromiso muy fuerte del municipio. Compromiso que tiene que ver seguramente con financiación, al menos en el primer tramo, como en la primera parte de su desarrollo, y también con políticas públicas orientadas a que el ciudadano vuelva a comprometerse o vuelva a tomar el servicio público como el medio de transporte principal, digamos. A ver, hoy todas las ciudades del mundo, y esto no se discute, están orientando sus políticas al reemplazo de la movilidad particular hacia el uso del transporte masivo. Digamos, nosotros vemos la ciudad de Buenos Aires, una gestión como la de Macri, que a partir de una obra como es el Metrobús, pasa a la consideración mayoritaria como un gran gestor de políticas públicas en el transporte. La realidad es que yo no lo quiero, digamos, juzgar, pero lo que sí digo es que eso solo dimensiona la necesidad de trabajar activamente en la movilidad del ciudadano.
mucho más en una ciudad como Junín, que tenemos todo por hacer. Porque en una ciudad como Junín nosotros podemos diseñar los recorridos, podemos ofrecer, digamos, ya sea que convoquemos al privado o que lo hagamos por una gestión puramente estatal, digamos, arbitrar todos los medios tenemos a nuestra mano para un desarrollo que sea cuanto menos sustentable. Cuando se habla, ¿no?, de llamados a licitación, ¿no?, que hubo en nuestra ciudad, bueno, alegan, ¿no?, desde el municipio que no se ha presentado ningún privado, ¿no?, interesado en llevar a cabo el proyecto. Mire, si usted hace un llamado a licitación de un transporte público, ¿sí?, a partir de un pliego de licitación que puede ser, digamos, administrativa y legalmente perfecto, pero que no tiene la sustancia adaptada a las características de una ciudad como Junín, y va a ser absolutamente, está destinado al fracaso. Eso está claro. A ver, no va a venir un privado a subvencionar con su propio capital lo que tiene que hacer el Estado. Esto está absolutamente claro. El privado va a arriesgar y va a invertir su capital en la medida que tenga la expectativa de una rentabilidad razonable. Evidentemente, el transporte en Junín requiere de otro tipo de asistencia, como lo requieren en su inicio o lo han requerido todos los transportes de ciudades de mediana densidad. Después, ahí volvemos a lo mismo, hay decisiones políticas que hacen que esto sea más viable o menos viable o que esté orientado hacia una mejor calidad de vida del ciudadano. Recientemente Salta, siguiendo a San Juan precisamente, dispusieron que todos los boletos de estudiantes de nivel primario, secundario, docentes, jubilados, sean absolutamente gratuitos. La realidad es que eso un privado no lo podría hacer, ¿sí?, porque los números no dan para esa ecuación. Ahora, está claro que los gobiernos provinciales que tomaron esta medida han merituado la importancia que tiene para su propia ciudadanía poder movilizarse, poder trasladarse en un medio de transporte público. Digamos, no están haciendo un análisis, digamos, comercial, están haciendo un análisis político que es a partir de su propia función de gestión de políticas públicas, digamos, no de gestión de políticas privadas. Tenemos ciudades vecinas, digamos, donde el transporte está muy arraigado como Pergamino y a partir de eso tiene un desarrollo privado, otras ciudades que lo han implementado a partir de algunas, digamos, experiencias no tan exitosas desde lo estatal como Chacabuco, como Chivilcoy, perdón, pero bueno, hay un abanico de posibilidades en la medida que uno entienda la real necesidad del transporte público. En Pergamino estuvo acá en el programa Cachi Gutiérrez y ha dicho que el municipio prácticamente no aporta fondos para el transporte público. Se mantiene, bueno, con el boleto, con la tarifa y con subsidios, ¿no? Hoy usted estuvo al frente, ¿no?, de transporte en la provincia de Buenos Aires. ¿Es factible conseguir subsidios para el transporte tanto de la provincia como de la nación? Pero por supuesto. A ver, nosotros tenemos experiencias. La empresa Lafit, que presta algún servicio a Agustín Roca y algún servicio a la ciudad de Bragado, es beneficiaria de los subsidios. Digamos, hay una norma que regula el acceso y el mantenimiento en el carácter de beneficiario de los subsidios. Digamos que nada tiene que ver, como yo lo he escuchado en Junín, que nada tiene que ver con una cuestión de carácter político partidario, digamos, un disparate. Digamos, hay una norma y todas las empresas prestadoras de servicios públicos de todo el país tienen el acceso al subsidio en la tarifa, digamos, o en la compensación tarifaria que se llama, y al gasoil subsidiado, digamos. Pero, digamos, no depende de ninguna gestión más allá de la administrativa que marca la norma. En Estroza, ¿cómo sería el protocolo, ¿no?, si existiese la voluntad política, ¿no?, de implementar el transporte público aquí en nuestra ciudad? ¿Cuáles son los primeros pasos que hay que dar? Los primeros pasos que habría que dar sería hacer el análisis, si se quiere, de costos para saber qué grado de compromiso debe afrontar el municipio, y quienes hoy gestionan deberán saber
o deberán determinar hasta dónde puede el municipio acompañarlo, y a partir de ahí empezar a establecer un sistema de transporte público que no tiene por qué ser un 100% abarcativo de lo que queremos o de lo que pretendemos como ideal, sino que puede ser una implementación gradual. Digamos, todos los medios, el gobierno nacional hace poquito acaba de anunciar, hace días, acaba de anunciar una línea de financiamiento para la adquisición de unidades de transporte público. Las herramientas para el establecimiento está dado. Junín cuenta con la declaración de emergencia del transporte público, cuestión que facilita o allana los mecanismos administrativos, pero la realidad es que, bueno, parte de una decisión política. Eso, si no existe la decisión política, si no existe el interés de resolver un problema que es sumamente grave para la ciudadanía, y es muy difícil que lo podamos llevar a cabo, ya sea a través de los números o a través de un diagrama de servicios teórico que quedaría en eso, digamos, quedaría en un dibujo, en un papel. ¿Es mejor hacerlo con un privado, un sistema mixto, estatal y privado, o netamente estatal? Pero la realidad indica que hoy en día, si vamos a un sistema privado, el municipio tiene que jugar un rol activo importante, como le decía. A partir de ahí está la decisión del municipio de querer comprometerse o querer comprometer fondos públicos en la gestión de un privado. Eso es una decisión, digamos, estratégica, digamos, que tiene que ver con quien la tome en su momento. A ver, las experiencias de gestión privada con ayuda del gobierno local, de gestión estatal o mixta, como ocurre en un sinnúmero de localidades, no son malas ni buenas en sí mismas, digamos. Son a partir del desarrollo puntual en cada una de las localidades. Nosotros tenemos el caso de Pergamino, como hablamos, que es una gestión privada, donde se subsidia con el aporte del Estado Nacional y después se financia con el boleto, con la tarifa de boleto. Tenemos, como decíamos, en el caso del Chivilcoy, tenemos en el municipio de Las Costas, que es un sistema mixto, tenemos en Azul, que es un sistema privado, donde tiene un arraigo de muchísimos años que hace que el ciudadano esté habituado y le permite hacer sustentable al sistema. La realidad es que lo que tenemos que conseguir primero es entender que es un servicio público, que la gente no tiene alternativas de movilizarse si no es como se está movilizando. También leía en el diario días pasados, es una locura que alguien arriesgue la vida de su hijo llevándolo en la falda a los 2 años, a los 4 años. Ahora, la realidad es que atrás de eso tenemos que pensar cómo se llevan a los chicos a la escuela, si no es a través de ese medio de transporte. Cómo se los lleva al hospital, a una clínica, a un médico, a hacer deportes. La realidad es que la gente no tiene alternativa, no todo el mundo tiene auto, digamos, salvo que estemos entendiendo esto a partir de un análisis muy básico, muy preliminar, digamos. Ni muchísima gente está posibilitada de afrontar el gasto diario de un remis o un taxi. Entonces, la verdad que la alternativa que le dejamos al vecino es viajar como puede, y como puede generalmente es en un ciclomotor, en una moto, con toda su familia. Hoy Junín tiene una extensión, digamos, que no permite de otra forma que no sea a través de un medio locomotivo movilizarse. Entonces, la realidad es que ¿cómo movilizamos a la familia? Y la movilizamos en una moto. Claro. O la movilizamos como se pueda, arréglense. Entonces, como somos nos sentimos un poco partícipes o culpables de esa decisión familiar, ¿qué hacemos? No controlamos. ¿Sí? Porque si controlamos, ¿qué hacemos? Le sacamos el único medio locomotivo que tienen a su alcance. La realidad es que el tema es muy complejo, afecta a una porción de la sociedad que lamentablemente es siempre la más castigada, digamos, y donde más tiene que estar el Estado, digamos. Y donde más tiene que estar el Estado, por ahí el análisis que se hace es a partir de un criterio de rentabilidad. Uno disiente de estas cosas mucho y la verdad
es que le encantaría, digamos, al menos en este aspecto, como en muchos otros, tener un gobierno que piense un poquito más en la gente que no tiene la posibilidad de tener su vehículo en la puerta de la casa, digamos. Otro argumento, ¿no?, que se escucha, ¿no?, desde el municipio, también en la calle, es que, bueno, tantos años, ¿no?, de falta de transporte público han hecho desaparecer, ¿no?, la cultura del transporte público, y bueno, dicen en el municipio que prácticamente muy poca gente usaría los colectivos. Bueno, yo no sé si es a partir de un censo o algún estudio que hayan elaborado el municipio, lo desconozco, al menos no lo he visto publicado, no lo he visto que lo hayan dado a conocer. La realidad es que no se puede utilizar lo que no se tiene, ¿sí? ¿Cómo sabemos si la gente va a utilizar el micro cuando no tiene un micro que le pase por la puerta? Sí coincidimos, y lo he dicho antes, que la implementación de un sistema de transporte público en una ciudad que ha perdido, digamos, la práctica habitual de tener un micro que le pasa en la esquina, a una cuadra, a 2 cuadras, requiere de una concientización, requiere de un trabajo, digamos, de la empresa, de quienes estén a cargo de la empresa, sea el municipio, sea un privado, del propio municipio, para hacerle entender, digamos, a la gente, para hacerle conocer, no entender, que tiene un medio de transporte a su alcance, económico, seguro, digamos, y seguramente la gente, no tengo ninguna duda, que no va a arriesgar la vida de sus hijos. Pero no tengo ninguna duda. A ver, no vivimos en una sociedad donde haya padres buenos y padres malos, porque los padres malos tienen que llevar a sus hijos en moto, en la falda. La gente no tiene otra alternativa, ¿sí? Yo llevo a mi chico a la escuela y veo a los padres llegar en las motos, y llevo a mi hijo a jugar al Club Moreno y veo cómo se traslada la familia, y si uno va al hospital lo mismo. La realidad es que si nos detenemos a pensar, digamos, cómo hace alguien que vive en una zona alejada del lugar al que circunstancialmente tiene que ir y no tiene un medio de transporte, ¿cómo llega? ¿Cómo hace una madre que va con 2 hijos, se tiene que tomar un remis? Entonces, partimos de la base de que esa mamá tiene la capacidad de pagar un remis o un taxi todos los días para ir a llevar a su chico a hacer deporte, a un centro de salud, a estudiar. No tengo duda que el sistema de transporte público funcionaría en Junín, como funciona en todas las ciudades, digamos, que tienen unas dimensiones tal que hacen que para movilizarse se necesite necesariamente un medio locomotivo, digamos. En Estroza, el gobierno local ha propuesto en los últimos meses implementar un sistema de combis punto a punto, ¿no?, que hagan un recorrido de un punto a otro de la ciudad. ¿Puede ser una solución? Puede ser algo, está bien. La realidad es que desconozco las características del proyecto, más allá de lo que he leído como anuncio, que es lo que vos me estás transmitiendo también. La realidad es que uno no pretende que se desarrolle un sistema modelo, digamos, se pretende que se desarrolle un sistema que le dé respuesta a la gente. Y si ese sistema le puede dar una mínima respuesta a la gente para que no se siga lastimando, golpeando, matando, para poder movilizarse, en buena hora. En mi opinión personal, creo que está destinado al fracaso, al menos como está planteado, digamos. Y no tengo duda que es un parche como el que se quiso hacer, con el que los transportes que conectaban a sus localidades desarrollen un sistema. La verdad es que, digamos, para trabajar en un sistema de transporte público hay que ser serios, ordenados, recurrir a especialistas que sepan, hacer un estudio, e implementarlo y apoyarlo, digamos. Y jugar la decisión política y el compromiso político de sostenerlo. ¿Qué significa que en una ciudad como Junín, ¿no?, de 90.000 habitantes, haya más de 40.000 motos? Y significa la respuesta a una falta de política de transporte, digamos, a una falta de otro medio de movilidad. A ver, nosotros tenemos una ciudad donde tenemos estacionamiento medido, ¿sí? Bueno, el estacionamiento medido uno lo puede entender como una medida
recaudatoria, como una medida de política de tránsito, es decir, que está orientada a regular el tránsito para que la zona céntrica administrativa no se genere un cúmulo de tránsito tal que sea contraproducente. O bien puede ser una medida que esté orientada a decir, bueno, una medida más para desalentar el uso del transporte público, como ocurre en la mayoría de las ciudades del mundo. Bueno, ¿acá qué está orientada? ¿Sí? Porque la realidad que yo pregunto, si nosotros tenemos un empleado, ¿sí?, un trabajador, que tiene que ir a trabajar a un lugar, a una zona abarcada por el estacionamiento medido, nosotros tenemos dimensión de cuánto implica el estacionamiento medido en el salario de ese trabajador. Entonces, ¿cuál es la alternativa? No, dejo el auto y me compro una moto, porque la realidad es que si no se me va un 10, un 15% del sueldo en el estacionamiento medido. ¿Sí? Entonces, ¿qué seguimos generando? ¿Sí? La realidad es que la cantidad de motos que hay obedece pura y exclusivamente a que la población no tiene otro medio de movilizarse. No tiene otro medio de movilizarse. A ver, uno no está en contra de la utilización de la moto, bajo ningún punto de vista. Sí está en contra cuando sustituye, ¿sí?, o cuando nace a partir de carencias de otros medios de locomoción mucho más seguros, al menos para trasladar una familia. ¿Sí? ¿Por qué en Junín no se controla la circulación sin casco? ¿Por qué no se controla absolutamente nada de la moto? Porque la realidad es que el propio Ejecutivo, a partir de eso, está reconociendo que no tiene otra forma la gente de trasladarse como pueda, en el medio que sea y de la manera que sea. ¿Sí? Para mí no tiene otra explicación que esa, digamos. En esto se ha hablado muchas veces también de la posibilidad de poner bicisendas, ¿no?, en Junín. Vemos, ¿no?, en la ciudad autónoma de Buenos Aires que se ha implementado ese sistema. ¿Es posible en nuestra ciudad pensar en bicisendas? Sí, perfectamente. Y bienvenido que sea, digamos. A ver, no tiene nada que ver con la falta no va a sustituir la política de transporte, la falta de un sistema de transporte público, bajo ningún punto de vista, no lo pensemos así. Digamos, el uso de la bicicleta en una ciudad, digamos, en la que hay bicisenda, nunca sobrepasa guarismos que no son demasiado bajos como para considerarlo como un modo alternativo, digamos, que seguramente en un futuro van a ir ganando adhesión. Pero sí, bienvenido sea, digamos, si se establece una política de bicisendas o una red de bicisendas para que al menos los ciclistas puedan transitar, digamos, dentro del caos generalizado del tránsito de manera segura. El intendente Mario Meoni ha hablado en algún momento de buscar medios más modernos que los colectivos. Usted es un especialista en la materia. ¿Existen para una ciudad como Junín otro tipo de transportes que no sean los micros? La verdad que me sorprende. Yo, que conozca, no. No sé al intendente a qué se estaría refiriendo, verdaderamente no lo escuché, así que no puedo opinar, pero digamos, podemos hablar de distintos tipos de colectivos, de ómnibus, de distintas características, de distintos tipos de combustibles, digamos, ecológicamente más sustentables, menos sustentables, pero la realidad es que, digamos, salvo que estemos hablando de un trolebús o algo por el estilo, cuya inversión es sumamente millonaria, digamos, cuando no se argumenta que no se puede, digamos, subsidiar lo que sería el establecimiento de un sistema de transporte público. Desconozco qué se refería el intendente. El medio locomotivo, digamos, automotor de transporte masivo es el micro en todo el mundo, digamos. En Estroza, usted estuvo al frente de la Secretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires, hoy está en nuestra ciudad. ¿Lo ha convocado el municipio para llevar a cabo algún tipo de proyecto? ¿Lo ha consultado? Mientras estuve en la gestión, que fueron varios años, una sola vez tuve, digamos, la posibilidad de comenzar un trabajo conjunto con el municipio cuando un empresario de Mar del Plata, si no recuerdo mal, quiso instalarse en la ciudad.
el municipio, digamos, por mi rol institucional, me consultó respecto de los pasos a seguir para conseguir el subsidio que otorgaba el Estado Nacional. Transcurrido o luego de eso, una vez que ya estaba alejado de la gestión y radicado acá, me convocó un funcionario del municipio a ver si me interesaba hacer un estudio para el transporte. Era en épocas preelectorales, muy cerquita de las últimas elecciones, y entendí, porque al menos así lo vi claramente visualizado, que era una acción más política que de gestión, y bueno, le agradecí mucho, pero no me sumé. Digamos, creo que después lo terminaron, al menos lo he visto en los medios, firmando un acuerdo con la Fundación Metropolitana. No sé en qué habrá terminado el estudio. Anteriormente de eso, mientras Damián Istoy estuvo en la gestión, sí teníamos contactos periódicos por distintas cuestiones que tenían que ver con los transportistas locales y a los que Istoy le prestaba mucha atención, digamos. Gastón Enestrosa, muchas gracias por haber estado aquí en Reporte Especial. No, por favor, gracias a usted y muchas gracias por la invitación. Gracias.